Estás escuchando Cardiólogos 360. Primeramente, bueno, la verdad es que felicitarte por tu trabajo, es un honor tenerte aquí con nosotros, sobre todo tener a alguien especialista en algo que a nosotros, por desgracia, no nos enseñan nada en la, ni en la facultad, ni en la residencia, ni en nuestro día a día. Y eso se refleja un poco en realmente cómo nos está utilizando el ejercicio como medicina, ¿no? Ahora actualmente, como comentaba ya Cristian, estamos, al menos en los que nos dedicamos a la prevención cardiovascular, bombardeados, por decirlo de alguna manera, de nuevos fármacos, ¿no?, que han demostrado pues, mayor evidencia, mayor supervivencia, etcétera, etcétera, y la gente habla de la medicina personalizada, participativa. Para mí siempre me falta si es una medicina personalizada y participativa, ¿dónde está el entrenamiento físico y los hábitos de vida, ¿no? Personalizado. Porque nosotros, yo lo que te quería decir es, aparte de como entrenador, como coach en hábitos de vida saludable, nosotros en la consulta, lógicamente, tenemos poco tiempo, le queremos transmitir, yo en concreto en mi consulta, y lógicamente Rafa y Cristian seguro que lo harán, transmitimos todos nuestros conocimientos, intentamos que se pongan en marcha, pero la verdad es que yo creo que uno de los problemas es que los médicos transmiten lo poco que saben, quizás por este motivo, de entrenamiento físico de manera, salgo a caminar 30 minutos, como comentamos, y es igual para una persona que tiene 80 años que para una persona que tiene 40. Por tanto, es imposible que esa persona se adhiera al entrenamiento, ¿no? Entonces, a este respecto, en rehabilitación cardíaca, hemos demostrado que si tú personalizas el ejercicio físico, como tú explicabas en digamos, tus clientes, ¿no?, o tus pacientes, es ve la persona misma, ve que está mejorando, y esto le va a hacer adherente, lógicamente. Pero la rehabilitación cardíaca es un periodo corto. Nosotros utilizamos pues una fase 2, ¿no?, de rehabilitación. ¿Cómo podemos trasladar esos beneficios de la rehabilitación, esos beneficios que nosotros tenemos, cómo podemos hacer que la gente, como yo digo, cambie el chip y realmente se desinfantilice y diga, no me digas, doctor, lo que tengo que hacer, sí, pero yo quiero hacerme partícipe de este cambio, ¿no? Sí. Lo primero que hay que ser humildes y pacientes. No podemos modificar una inercia en meses. Esto va a llevar años. Yo quiero vivir muchos años, no sé dónde llegaré, pero el sueño es que en cada hospital, cada residencia de ancianos y cada centro de salud haya un gimnasio. Y otro de mis sueños es que el Ministerio modifique el programa de la formación de médicos para que tengáis una dosis alta de nutrición y fisiología del ejercicio. Y fijaros la burrada que voy a decir. Igual que en algunas profesiones se pide una previa oposición, que los médicos tuvieran unos mínimos físicos, salvo, por supuesto, casos de discapacidad, casos excepcionales, que nunca le privaríamos, evidentemente, a nadie que fuera médico, ¿no? Podría ser investigador, pero que casi cualquier persona que vaya a ser médico, si no hay una condición que lo impida, tenga unos mínimos de acondicionamiento físico, tanto cardiovascular como muscular. ¿Para qué? Para que lo interiorice, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando el paciente vea que el médico tiene unos hábitos saludables, haya una autoridad moral que verdaderamente es potente. Todo lo que yo puedo decir como entrenador, un médico lo destruye en un segundo diciendo, usted verá. Cuando yo hace 10 años empecé a entrenar a personas con cáncer, que ya había una evidencia rotunda de que era mejor tolerada la quimioterapia, que a nivel emocional también, evidentemente, la persona estaba mejor, que el ratio grasa subcutánea musculatura mejoraba y correlacionaba con mayor esperanza de vida. Cuando hace 10 años yo hacía eso, había médicos que le decían al paciente, es que me ha dicho un señor que entrene, y el médico decía, usted verá. Claro, a mí me llegaba un paciente y me dice que el médico me ha dicho que usted verá. ¿Quién era yo? O sea, una persona con una formación de grado técnico, diciéndole a un oncólogo lo que tiene que hacer. Yo nunca le dije nada a un oncólogo. Yo mandaba un email diciendo, según estos estudios, se sugiere que tal cual. Nunca me contestó nadie. Personas, ya no hace tanto tiempo, va a haber una cirugía en un cáncer de mama y yo digo, vamos a intentar, la cirugía está programada dentro de 6 semanas, digo, vamos a intentar que llegues lo más fuerte posible a la cirugía. Y vamos a esperar 2 días después de la cirugía y te vas a poner una máquina de extensiones de cuádriceps sin moverte para nada, hacer cuádriceps con poca carga mucho tiempo. Sabemos que ese flujo de sangre incrementado facilita la recuperación. Sabemos que una dosis determinada de ejercicio
no estresa al sistema inmune y la persona se recupera. Sabemos que una dosis alta justo produce lo contrario, es decir, la medicina tiene que entender el entrenamiento en el proceso oncológico o en cualquier proceso donde el organismo está muy mermado, como un medicamento de precisión. Igual que vosotros administráis un fármaco sabiendo que hay efectos secundarios, con el deporte tiene que pasar esto. Esto no va a cambiar de golpe. Y además yo no voy a gastar ni un átomo de energía en pelearme con quien no quiere que esto cambie. Es decir, yo voy en la dirección de quien me quiera escuchar, yo le hablo. Yo no quiero incomodar a nadie, a ningún lobby, a ningún grupo de presión. Simplemente quiero que me digan, oye, me gusta lo que cuentas. Pues igual nos ponemos también nosotros a ver negocio en ese mercado, porque si no, de verdad te destruye. O sea, como yo quisiera enfrentarme con quien gana dinero con la enfermedad, me destruyen en un segundo. Es que no tengo energía, ya soy muy mayor, tengo 56 años, la vida va muy deprisa y yo solo quiero que un día me escuche el CEO o la CEO de un laboratorio médico y me diga, oye, me está interesando esto, veo negocio, cuéntamelo, ¿cómo lo hacemos? Y al final, ¿qué más nos da? Que haya una máquina de una resonancia o que haya una máquina de gimnasio. Hoy sabemos que vale más dinero un enfermo que evitar que sea enfermo. Ya lo sabemos. Se puede ganar mucho dinero con la prevención de la enfermedad. Si al final las empresas solo quieren ganar dinero, de verdad. Yo no pienso, y sé que esto es políticamente incorrecto, vosotros decidís si lo ponéis o no. Yo sé que hay gente que piensa que se levantan por la mañana diciendo voy a inventar enfermedades para vender fármacos. Yo creo que no es así. Yo simplemente creo que aprovechan la corriente y van en esa dirección. Pero si mañana la corriente cambia y hay que poner gimnasios por todos los lados, y hay que vender aparatos de gimnasia para todos los lados, y hay que vender suplementos y proteínas y omega 3, es que les va a dar igual, lo van a hacer. De verdad, son personas que tienen hijos y que se miran al espejo cuando se afeitan, de verdad, que hay que hablar con ellos. Ahora, ¿qué hacen las redes? Enfrentar, atacar. Y entonces, aunque yo tenga toda la razón, si te ataco, tú te vas a defender. Es que es de primero, como yo digo, de párvulo de psicología. Aunque sea verdad que tú lo estás haciendo mal, en el caso que fuera así, que yo te lo eche en cara va a impedir la conversación. En cambio, si yo te digo, oye, ¿te parece que hablemos de esto? Que nos tenemos que entender. O sea, los entrenadores no tenemos que criticar a los médicos. Mira a los médicos que no saben. Los entrenadores tenemos que decir, oye, te cuento lo que sabes. Y lo digo en todos mis vídeos, aunque sí todos mis vídeos. Si tu proyecto de vida no está conectado con que la sociedad mejore, serás rico, pero te morirás solo y sufriendo. Pero si tu proyecto mejora la sociedad, puedes ganar mucho dinero, morirás acompañado, probablemente morirás con muchos menos miedos y habrá tenido sentido tu vida. Y esto es lo que hay que contar, porque enfrentarnos, ya estamos hartos de enfrentamiento. Venimos de 3 años horribles, donde ha habido mucho enfrentamiento y ¿qué ha pasado? Nada. Entonces hay que contarlo muy despacito. Y sobre todo, termino, hay pacientes que han pasado lo que yo llamo la primera puerta, es no van a cambiar su modelo de vida. Si eso te frustra, no podrás ayudar al que todavía no ha pasado esa primera puerta. Entonces hay personas que no lo van a hacer porque viven en un entorno obesogénico, porque nunca han hecho actividad física, porque la relación con la actividad física fue traumática, sencillamente no quieren, ya está. Pero incluso hay personas que las reacciones corporales al esfuerzo son mucho más incómodas que en otras. Por ejemplo, hace muchos años nos decíamos que cuando te quemaban los músculos con los ejercicios es el ácido láctico. Bueno, sabemos que el ácido láctico se compone en lactato, en iones de hidrógeno, y al final el hidrógeno lo que hace es que al cuerpo le da una sensación de dolor y el cerebro se lo dice. ¿Qué ocurre? El cerebro 10 semanas más tarde se le olvida, como cuando tú te dabas un golpe y hacía tu madre, te hacía una caricia en la rodilla, estaba mandando 2 mensajes al cerebro a la vez. Entonces, hay personas que tienen una tolerancia al ejercicio muy baja, de verdad. Y las reacciones adversas al ejercicio son verdaderamente desagradables. Y están los no respondedores. Yo tengo pacientes con cáncer que de verdad lo están haciendo todo y es que están en la campana de Gauss en la genética donde no van a poder. Y hay otros que se recuperan nada, en 0, y dices, ¿qué está pasando? Entonces no podemos decir ejercicio para todos, esto vale para todos. Esto nos va a llevar años. Es decir, si yo llego a vivir 85 años que me gustaría, esto lo veré muy avanzado y lo tendré que continuar personas más jóvenes. Esa es la idea que yo tengo. Realmente, como yo creo que aquí también una de las claves, ¿no? Como tú decías, que es la personalización, porque lógicamente no todos los pacientes son iguales ni tienen ya a nivel incluso genético la misma actitud, ¿no? O sea, de dónde parten, ¿no? Esa es la. Pero claro, si pudiésemos de alguna manera, como tú comentabas, de introducir la fisiología del ejercicio y la nutrición en medicina, cosa que es lógicamente básica y que todavía no entendemos porque no está, pero también meter la figura en su caso, de un entrenador o una persona, digamos, profesional del deporte dentro de los hospitales. Porque si el ejercicio físico es salud,
es muy difícil. Yo creo que nosotros tenemos que tener conocimientos básicos, pero básicos incluso avanzados si queremos ahondar más, pero necesitamos apoyarnos en una persona que se dedica en el día a día no solo a pacientes, sino o sea, que sabe todo el espectro, digamos, de patologías, como pueden, y vosotros también saber nuestro idioma, hasta un poco de las dos maneras podernos comunicar, porque al final, si no hay una comunicación, es imposible que esto sea efectivo, ¿no? Yo tuve la suerte de formarme en rehabilitación cardíaca en Montreal, donde la figura que hay allí digamos, que dirige el programa o que ejecuta el programa es un fisioterapeuta, pero que también hace una carrera, es una combinación entre fisioterapia y profesional del deporte, y la verdad es que es impresionante cómo te puedes comunicar, porque esta persona sabe llevar un grupo, sabe prescribir ejercicios de forma individualizada, y esto al final es algo que yo creo que a muchos se nos escapa. Es que la clave, María, es que cuando trabajemos juntos yo te diga, doctora, ¿qué debo saber de este paciente? ¿Le ha dado usted una medicación para que no le suba el pulso? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Qué tengo que hacer? Dígame, y que tú entiendas perfectamente los beneficios de la fisiología y digas, este paciente, según los estudios, según la entrevista con él, la evolución, quiero que esté 30 minutos en zona 2 y quiero que tenga alguna incursión en zona 3, no en zona 5 de momento, creo que le va a generar rechazo. De hecho, es que además hay un mantra con la zona 5. Para llegar a la zona 5 hay que haber estado mucho tiempo en la zona 3 y en la zona 4, porque al final la persona se fatiga mucho, no logra nada y a veces hasta en una cinta de correr se caen. O sea, y otros se hacen daño haciendo burpees o burpees en el suelo. Que estamos como cogiendo los estudios y diciendo, te los tengo que aplicar con palanca. Es decir, por las buenas, no. O sea, mucha zona 2, seguimos 3 y demás. Entonces, yo entiendo tu lenguaje, tú entiendes el mío, yo hago mi trabajo, te reporto una información que hoy con los biosensores va a ser instantáneo y tú simplemente tendrás que tomar participación cuando la IA no pueda tomar la decisión de momento adecuada. Pero en el momento en que yo aquí tengo un sensor que me mida glucosa, lactato, que me mida la tensión arterial, que me mida o sea, 1000 variables, la propia herramienta nos está diciendo un poquito más, un poquito menos. Y será nuestra tarea decirle a la persona, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué te estás cansando? Porque dentro de 20 años quieres jugar con tu nieto en la playa. Sí. Porque quieres Mira, jugar Álvaro, con tu perro, a básicamente. colación de eso, hoy por hoy, bueno, con Rafael lo vemos también que nos dedicamos mucho también a cardiología de deporte, de cómo hacemos una prueba de esfuerzo con gases respiratorios, establecemos las zonas de entrenamiento, va con esas zonas al entrenador, el entrenador lo entrena, lo mejora, lo volvemos a valorar y ya las zonas cambian, ¿no? Total. Y ese es el lenguaje que vamos teniendo para lograr o mejora dentro de lo que es la parte cardiovascular, la parte funcional, o incluso la mejora del deporte que está haciendo, ¿no? Si queremos mejores tiempos, mejores vatios, hacer podio, ¿no? Entonces, es increíble cómo cosas del deporte están trasladándose a la medicina y viceversa, ¿no? Estamos disfrutando a lo loco, ¿no? Ayer hice 9 pruebas de esfuerzo con gases respiratorios y cómo uno va viendo, sobre todo en todos estos tipos de matices, y vas comparando. La gente viene, pero súper agradecida, ¿no? O sea, lo que comentaste, el tema de las fibras tipo 2, cómo va cambiando todo el lenguaje que sale desde del músculo para todo el cuerpo. Y a colación del cáncer, también se ha visto que eso disminuye la réplica de células cancerígenas, ¿no? Tal es así, hace poco salió un informe de cómo lo que se sabe de investigación sobre el Tour de France, sobre ciclistas del Tour de France, está permitiendo mejorar la evolución del cáncer. Como el deporte, la ciencia aplicada al deporte está siendo trasladada a la ciencia del cáncer, de la oncología, ¿no? Así que bueno, estamos en ese gozo máximo, ¿no? Sí. Déjame que haga una matización a lo que dices. Realmente los deportistas de élite se mueven también en franjas muy estrechas en cuanto a los biomarcadores, con lo cual eso mismo lo podemos transportar a la persona que está enferma, ¿de acuerdo? O sea, fisiológicamente, yo no soy médico, pero me he preocupado por estudiar, tú tienes la fisiología y la fisiopatología. Yo tengo que conocer el impacto que tiene esa enfermedad en el rendimiento fisiológico de la persona. Como entrenador, mi obligación es saber de eso. Yo lo digo en muchos vídeos. Hoy en día
le preguntas a ChatGPT algo y te da una respuesta mucho mejor y más completa que lo que te dan la mayor parte de la gente que nos dedicamos a la profesión. Pero es que tú le sigues preguntando, oye, a colación de la pregunta anterior que no me ha quedado claro lo de las fibras, tal, y sigue, y sigue, y sigue, y cada día lo va haciendo mejor. Estamos a esto de que las inteligencias artificiales hablen entre ellas, y ya ni nosotros. Es decir, la tuya como médico y la mía como paciente hablarán y al final sacarán conclusiones. Esto que no es magia, está pasando, está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Igual que hace años decían que de la Fórmula 1 se llevaban cosas a los coches de calle, pues de la élite también se llevan cosas a las personas que están enfermos. Ojo, un deportista que acaba de subir una etapa de 4.500 metros acumulados y ya ha estado al límite, esa persona tiene el sistema inmune ahora mismo así, ¿eh? O sea, esa persona se pone enfermo en cero y tiene que recuperar en muy pocas horas para mañana volver a hacer un esfuerzo similar. Es decir, su fisiología está al límite, ¿eh? Solo hay que ver las caritas que tienen, que parece que tienen 15 años más y que están deshidratados. Bueno, pues lo mismo le pasa a un enfermo. Entonces, estamos en el mejor momento. Es decir, vamos a tener una información brutal por biomarcadores, por biosensores, y esto sé que es políticamente incorrecto, va a dejar a mucha gente fuera. Porque que de verdad que esto no es hablar de Matrix, ¿no? Es que simplemente ya lo estamos viendo. Cuando a mí me llega un ciclista de rendimiento y me hace unas preguntas del potenciómetro, claro, es que hay muchos entrenadores que dicen, perdona, es que no te sigo. Pues yo me tengo que preparar. Yo tengo que saber decirle cosas, yo me tengo que conocer de memoria el menú y cuándo es útil para yo decirle, mira, en tu caso no es relevante esto, pero en el tuyo sí. Oye, estamos viendo que la fluidez de pedaleo no es buena. ¿Qué ocurre si vas a pistón y no sé qué? Pues que antes o después va a haber alguna estructura que se va a dañar. Es decir, vivimos un momento maravilloso, pero va a dejar a mucha gente fuera, ¿eh? Si no se actualiza. Sí, totalmente. Mira, a colación de eso, ¿no? Esta mañana me levanté y mi Garmin me decía la predisposición que tenía para entrenar Claro, en base a mis horas de sueño, en base a mi variabilidad de la frecuencia variable. cardíaca y en base a mi situación de entrenamiento acumulado, ¿no? Y a colación de los deportistas, ¿no? O sea, ayer me tocó ver dos ciclistas con porcentaje de grasa de 8%, de entre 30 y 40 años. Cuando les pregunté cómo estaba su esfera sexual, y me dijeron esto, Claro, cero. claro, claro. Y que su rendimiento, sobre todo en zona 4 o 5, estaba haciendo, se mermaba, ¿no? Lógico. Y la CPK se le había subido a lo loco, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, están rozando la parte patológica. Y entonces, aplicando lo que sabemos de entrenamiento, lo que sabemos de medicina y lo que sabemos de nutrición y de descanso, tenemos que hacer una especie de traje a medida personalizado, ¿no? Para ese fuera de serie, para que encima no corte en el medio de la temporada y que siga mejorando. Exacto. Uno de los ciclistas tenía 28 latidos por minuto Claro. en reposo mientras le hacía la ecografía del corazón. 28, o Ujú. sea, un mega corazón, y tenía 65 kilos, ¿eh? Entonces sí, es lo que tú dices. Para los que nos dedicamos en esto, siempre también le decimos, por favor, vete siempre a cardiólogo o médicos del deporte, ¿no? Porque si no, te podemos cortar de lleno una temporada, ¿no? Así que bueno, sí. Y también quiero dar un matiz, ¿no? O sea, lo que dijiste, la preparación de los pacientes antes de la cirugía, incluso para deportistas. Mira, hoy mismo me mandó un mensaje un paciente que se le ha hecho un recambio de la aorta, un triatleta que tenía la aorta dilatada, ¿no? Hace un mes y medio, 2 meses que ya habíamos decidido que se iba a operar. Y me dijo, pero yo estoy preparando mi Ironman en Austria, y vengo con una carga de volumen, no puedo parar de cero. Ok, hicimos una prueba de esfuerzo, establecimos unos mínimos para Ujú. que se generen esos cambios a nivel sobre todo anímico, para que siga manteniendo y para que encima también vaya de la mejor forma preparada para la cirugía sin cortar de lleno ni pasarnos al Exacto. punto de que hace una preparación. Entonces, como el ejercicio físico incluso es terapia de cara a la cirugía, ni hablar de otro tipo de cirugía que implique mucho mayor riesgo. Perfecto. No, no sé si María, continuamos con las preguntas de María porque habíamos quedado ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí. no, ahora yo si queréis doy paso a Rafa, que realmente si no podríamos estar aquí. La verdad es que yo tendría, o sea, 5 horas de preguntas o más Sí. y te llevaría mi consulta, pero creo que Rafa, Me digáis. y no, para no desviarnos de la parte de la vejez también, que queríamos un Sí. poco
Importante. Rafa, ¿qué opinas tú? Sí, claro. ¿Qué quieres preguntar? Bueno, pues nada, Álvaro, ahora que por fin mis compañeros me dan el turno de palabra, que yo aquí estoy entretenidísimo, déjame decirte que estoy escuchándote, tomando apunte y demás, porque la verdad que es una pasada. Pero bueno, ya ahora que sí me han dado por fin la oportunidad de poder expresarme, te voy a hacer algunas preguntas. Yo quiero enfocarlo un poco más, a lo mejor en el día a día, en los pacientes, porque hemos estado hablando, bueno, de deportistas, hemos estado hablando también algo también de los pacientes de rehabilitación cardíaca, pero yendo un poco a colación a lo que era el tema de la charla de hoy, que era sobre todo las zonas azules y las personas eh, mayores y su calidad de vida. Quiero enfocarlo un poquito más en esta línea, ¿no? Y está claro que ya le hemos dicho nosotros en diferentes momentos en nuestro podcast sobre que la actividad física es una condición que te ayuda a mantener un estado de vida saludable y que genera muy buenos hábitos. Y sabemos que los hábitos saludables favorecen a tener una mejor vejez, ¿no? Pero he escuchado ya en diferentes expertos que hablan de longevidad hacer la siguiente afirmación, ¿no? Y decir que el ejercicio es el mejor tratamiento para el envejecimiento. Yo quisiera que tú nos dijeras cuál es tu opinión en relación a esta afirmación. Eh, de forma genérica, es una de las 3 cosas que puede hacer una persona para tener la mejor vejez posible. Una es la actividad física, otra es la nutrición acorde al gasto y otra es la gestión emocional y el afecto. Realmente, si hubiera que elegir entre uno de los 3, lo que más alarga la vida es una vida en paz y acompañado y con un sentido vital. Eso lo sabemos, ¿eh? Lo hemos visto en personas de ciencia que no tienen buena condición física, que incluso tienen sobrepeso, exceso de grasa corporal es la palabra habitual, pero decimos sobrepeso para llegar pronto, pero que tienen un leitmotiv, que tienen un sentido, que tienen un entorno afectivo. Esa sería la idea, ¿no? Y es lo que pasa en las zonas azules, que normalmente la gente se comunica mucho. Decían, antes de hablar con un psicólogo, has hablado con un amigo. Es una forma de decir que, claro, si no tienes con quién hablar, pues evidentemente tienes que buscar un profesional. A lo mejor llega un momento que el amigo no te puede dar la solución, pero te has comunicado. Entonces, la actividad física, fijaros, por un lado está sobrevalorada como herramienta para mejorar la calidad y la esperanza de vida, y por otro lado está ninguneada. Otra vez estamos en momentos de extremos, de blanco, negro, de sí o no, tiene que ser así, no, tiene que haber un punto de equilibrio. Lo que sabemos es que a medida que una persona va cumpliendo años, la cantidad de ejercicio que tiene que hacer tiene que ser tal que genere el estrés fisiológico suficiente como para que no enfermes y para que la vejez, para que esa, digamos, degradación sea paulatina, no para tratar de evitarla. Hoy sabemos que las lesiones verdaderamente importantes no son de los músculos, son de todo lo que no son los músculos en el aparato locomotor porque están menos irrigadas. Y entonces no tiene sentido que una persona con 65 años siga haciendo la misma actividad que cuando tenía 40. De hecho, yo ya llevo años que entreno como creo que voy a entrenar a los 70. O sea, el nivel de esfuerzo que yo he hecho hoy en el gimnasio creo que es el que podré hacer con 70 años. Para entonces, de 0 a 10, hoy me he cansado 7 y a lo mejor entonces me canso 9. Pero incluso cuando vea que es 9,5, bajaré la carga. Es decir, no se trata de pelearme con el tiempo, sino de tratar de llegar con la mayor funcionalidad posible. Por lo tanto, los mensajes tenemos que tomarnos nuestro tiempo y decir no es sí o no, sino usted lo tendremos que adaptar. Y hay que decir las cosas por su nombre. Una persona que tiene 65 años con una hipertensión ya medicalizada, ya no es posible no tomar medicación. Esa persona, pues a lo mejor tiene un riesgo si efectivamente hace unos ciertos esfuerzos. Yo a mucha gente le digo, tú imagínate una manguera que está agrietada del sol y que ya tiene alguna fisura y de repente metemos toda la cantidad de agua, pues va a reventar. Y ese mensaje no gusta oírlo. Hay un punto que yo llamo sin retorno. Por ejemplo, con la osteoporosis. Hay un momento donde la persona ya no puede asumir riesgos. Y vosotros como médicos lo habréis visto. Hay veces que se trata de gestionar lo mejor posible lo que está pasando. Pero no hay que mandar falsas expectativas. Por eso hay que intentar que la actividad física llegue lo antes posible. Es decir, igual que el hueso se beneficia de los impactos y de las tracciones en todas las direcciones posibles, llega un momento que está tan frágil que se va a partir. Ya está, se va a partir. La persona no va a poder, seamos realistas, y con el corazón va a pasar lo mismo, va a bombear una cantidad de sangre, no va a poder mantener ese gasto cardíaco y va a haber un accidente. Y lo va a haber, pero eso no se quiere decir. Ahora, que trataremos de hacer lo imposible, por supuesto, y caminaremos o montaremos en bici, haremos pesas,
pero a lo mejor no podemos hacerlo con la intensidad necesaria para ese concepto que me encanta, que es el de crear salud. Desgraciadamente podremos hacerlo en la intensidad como para que el deterioro sea menos acusado. Y eso hay que poder decirlo alto y claro. Pero la sociedad solo quiere escuchar mensajes de todo es fácil, de todo pasa rápido, y no es verdad. Entonces, ¿hay que hacer entrenamiento de fuerza? Sin duda. ¿Hay que hacer cardio? Sin duda. ¿Hay que gestionar bien las emociones? Sin duda. Pero que la ventaja es que no hay que matarse. La buena noticia es que todos los beneficios que se derivan del ejercicio físico son en umbrales de intensidad tolerables para cualquier persona que tenga un mínimo de fuerza de voluntad. Es decir, no es verdad que haya que entrenar en zona 5, no es verdad. No es verdad. Es que cuando uno ve el Tour de Francia de hace 30 años, que no había potenciómetros y empezaba a haber pulsómetros, son pocos los momentos que están en zona 5. Realmente están mucho rato en zona 3 y en zona 4. Es decir, una persona no tiene que matarse, tiene que subirse la cuesta que camina a un buen ritmo y después, cuando llega al plano, seguir, pero que con que esté al 75-80% ya tiene mucho ganado. Y en el gimnasio, con que haga unas cargas que le cuesten y vaya cogiendo unos niveles de fuerza y esté en un percentil 60, igual ya está haciendo lo sustancial. El extra no necesariamente mejora. Pero claro, como vivimos en los extremos, pues tiene que salir el señor de 60 años que parece que tiene 40, tiene que salir el que corre el Ironman con 75, entonces se nos pone como ejemplo eso, ¿no? Pues si Sí, con 5 años un estás poco. entrenando para correr un Ironman, pues no tienes vida social, o sea, seamos realistas. Claro, claro, o sea, y estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que al final y creo que se intentan utilizar un poco estos ejemplos que has dicho, ¿no? De estos extremos para intentar vender una idea que luego al final yo creo que a la población, a los oyentes habituales, pues lo que hace es confundirlo más, ¿no? Y dice, bueno, parece que este es la meta que tengo que lograr y lo que podemos crear luego es frustración, ¿no? Porque si le mandamos este mensaje a la gente, luego pues yo no puedo hacerlo, al final lo frustramos y en vez de encaminarlo a una vida saludable, que a una actividad física coherente, pues luego al final lo que viene es que se echa para atrás y dice, mira, yo no voy a lograr hacer esto, o viene el que piensa que nunca ha estado en contacto con la actividad física y es su primera interacción, a lo mejor con 50, con 60 años, y dice, mira, pero es que yo es una locura, yo no puedo estar como está este hombre haciendo lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que esto es cierto, pero también hay un mensaje que cuesta entrar un poco a los pacientes cuando llegan las típicas personas ya con cierta edad que nunca han tenido actividad física, ¿no? Y es un poco ese concepto de fragilidad. Y cuando yo les comento, dice, bueno, va a hacer pequeñas incursiones con la actividad, vamos a empezar por el inicio, por la base, y luego iremos progresando. La típica respuesta, no, es que yo como ya tengo una edad, yo ya esto no es para mí, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a la final, o qué le dirías tú a esa persona, ¿no? Que diría, no, yo, este tipo de actividad ya no es para mí, eh, yo conmigo, para mí es suficiente caminar. ¿Qué le comentarías? Sí. El objetivo es que hubiera un consenso entre todas las sociedades médicas de qué itinerario puede llevar un paciente y qué es razonablemente que ocurra. Es decir, a una persona hay que decirle, usted ahora mismo tiene 64 años, tiene este porcentaje de grasa, tiene este fitness cardíaco. Razonablemente la estadística nos dice que usted dentro de 10 años tendrá estos problemas. Usted es informado. La estadística nos dice que si usted iniciase una actividad física y se la describes, en la que tiene que caminar con intensidad subiendo cuestas, que tiene que hacer algo de pesas, que tiene que hacer ejercicios, la estadística nos dice que la expectativa sería eso. Y usted, como adulto responsable, tiene que decidir, sin crear miedo, pero sin fragilizar. Y esa es la realidad a la que no nos queremos enfrentar. Entonces, a mí, yo estuve hace años, 3 meses, en una consulta de reumatología, en un proyecto, y hubo gente que, explicando literalmente las cosas así, me dijeron, a mí no me apetece. Y yo digo, yo no tengo por qué juzgarle. Entonces, el paciente que quiera el plan A, que es la actividad física, tendrá un apoyo para el plan A. El paciente que no quiera o no pueda, tendrá que seguir con el plan B. Pero no tenemos que juzgar al que quiera el plan B, no tenemos que juzgar a la persona que no quiere dejar de fumar. Hemos venido como sanitarios, y aunque sea del nivel más bajo, pero un dietista es un sanitario, hemos venido aquí a ayudar al que quiere ser ayudado, no a juzgar a nadie, no somos ni policías ni jueces. Y la realidad de fondo es que una vez informado y dando los medios que estén al alcance de ese sistema sanitario, cada paciente decidirá. Así que no se trata de asustar, no se trata de fragilizar, se trata de informar. Y cada uno está en un momento de la vida donde la información le llega de una manera o le llega de otra. La misma información hoy, en mí dentro de 5 años, surte un efecto y hace 5 surtió otro efecto. Entonces, es dar información, pero que haya un consenso.
que haya un consenso de cuáles son los mínimos de actividad física saludable, cuáles son los procedimientos, y hablar en términos que sean, de alguna manera, llevables que se puedan llevar a la práctica. Es decir, si yo hablo de cardio, el corazón no sabe si está bombeando sangre porque remo o porque hago bici. Evidentemente, grandes masas musculares y más en juego, pues más gasto cardíaco. Pero que el médico pueda decir, usted tiene que pasar X minutos a la semana en estas intensidades, y sabemos que a partir de ahí la estadística dice que estamos haciendo lo correcto. Más no necesariamente aporta nada, menos, desgraciadamente, usted está paseando al perro, le está dando el aire, está muy bien, pero no estamos logrando crear salud. Y lo mismo con la fuerza. Tiene que haber un consenso y no le hay. Y todavía no le hay. Entonces, el mensaje final que quiero transmitir es que el adulto informado decidirá lo que quiera en ese momento, pero que el médico tiene que tener la capacidad de informar de forma adecuada también. Y al médico le pasa una cosa, y ahora yo tengo que hablar en vuestro nombre, porque al médico se le está pidiendo socialmente mucho para lo que no ha sido formado y además sin un protocolo que le respalde. Es que estamos diciendo, es que usted solo me da medicamentos para la hipertensión. Dice, ya, pero es que yo no tengo la capacidad de controlar la actividad física que yo le sugiero. Pero es que además mi jefe de servicio me dice que porque yo les estoy diciendo esto. Es decir, cuidado, porque estamos acusando a los médicos de que hagan cosas para las que no están preparadas ni formadas. Es como si yo a un profesor de magisterio le exijo que sea psicólogo para que sepa capaz de resolver cualquier tema, o que a un bombero le exijo que también sea psicólogo y que ante un intento de suicidio logre que no se suicide. No. O sea, el médico tiene unas capacidades, pero hoy, acorde a su currículum, está haciendo su trabajo. Y si la formación se la están dando los laboratorios médicos, pues ¿qué van a hacer? O sea, que a veces estamos señalando a los médicos y sencillamente no nos estamos dando cuenta que no tendrían un plan B. No es verdad. O sea, yo he visto a médicos en problemas por decir no tome tal medicamento, y vosotros lo sabéis. Hay ciertas enfermedades que no prescribir un medicamento es mala praxis médica. Yo lo que sueño es con que sea mala praxis médica no informar al paciente del plan A y del plan B. Pero yo a un médico no le puedo responsabilizar. Y el mensaje en las redes es que los médicos solo mandan medicamentos, es que los médicos trabajan para no sé quién. No es verdad. La mayor parte de los médicos son excelentes personas que han renunciado a mucho por muy poco. Esa es la realidad. Entonces siempre habrá alguno que dé la nota y que haya un medio de comunicación que aproveche al garbanzo negro para decir que todo el cocido está mal. Esta es una frase mítica, que hace más ruido un árbol cayendo que todo el bosque creciendo. El 99,99 de los médicos son buenas personas y hacen lo que buenamente pueden. Y siempre habrá alguna persona despreciable. Claro, si yo soy mal entrenador no pasa nada. Si tú eres mal cardiólogo, pues la lías. Claro, matas a un tío. Yo Sí, no mato a un tío. totalmente. Voy a lesionar un brazo y me demanda y ya está. Pero tú matas a una persona. Entonces tú no te puedes arriesgar a prescribir cosas sin la garantía de si lo han entendido o si tienen los medios. No, tiene usted que entrenar en zona 5 y va ahí al día siguiente pues le da un infarto. Ya, Ya que totalmente, sí. totalmente. Oye, Álvaro, y en el caso, por ejemplo, de que llegan, ¿no? A lo mejor la típica persona que te llega a la consulta, nunca ha tenido un contacto como tal con la actividad física, lo máximo que ha sabido es salir a andar. Y me dice, bueno, mire, yo he escuchado su podcast, he escuchado a Álvaro, o he escuchado a otro divulgador y esto está ahora mismo, se está hablando mucho en esta línea y quiero empezar a hacer actividad física, ¿no? ¿Qué le diría, no? ¿Cómo arrancaría con esta persona que lo único que sabe es a dar algún paseíto, va por la compra, tiene 60, 70 años? ¿Y cómo lo introducirías tú en el mundo de la actividad física con relación a el cardio, la fuerza? ¿Cómo lo dirías para que a lo mejor a nuestro oyente que está escuchando esto pueda decir, bueno, ¿cómo me estructuro, cómo arranco, cómo empiezo, aunque ya después los siguientes peldaños me vayas orientando? Yo le diría, si tienes 45 minutos de lunes a viernes, tu vida puede ser mucho mejor. Va a haber 3 días que vas a ir al gimnasio y vas a hacer ejercicios en los que vas a tirar de cosas. Va a haber ejercicios en los que vas a empujar cosas. Va a haber ejercicios en los que vas a tener que hacer así con el tronco. Y va a haber ejercicios en los que vas a empujar con las piernas. ¿Vale? De verdad, van a ser 45 minutos. Al principio te va a costar un poco. Luego te va a empezar a hacer ilusión. Vas a decir, coño, estoy más fuerte. Te vas a gustar más. Vas a estar más contento. Y luego va a haber 2 días en los que vas a tener que subir escaleras, caminar deprisa, montar en bicicleta y te vas a fatigar un poco. Pero es que al cuarto o quinto día te va a encantar. Es decir, vas a dedicar al menos 2 días a la semana a hacer 45 minutos de cardio y 45 minutos, otros 3 días de ejercicios en el gimnasio. Vas a socializar, vas a ir a las horas en las que haya poca gente, te va a encantar ir. Y luego el sábado y el domingo te vas a mover todo lo que puedas a todas horas. Y cuando lleves 1 hora y pico de televisión, le vas a dar la pausa y vas a salir a subir las escaleras o te vas a mover y vas a decir, oye, que estoy vivo. ¿Por qué no me contaron esto hace 15 años? Esa es la idea. Ahora, que tienes que renunciar a cosas, porque no te querría decir
que cuando una persona va a diálisis saca 3 días en semana para dedicar una mañana entera en un entorno muy hostil. Por mucho que queramos hacerlo agradable, es un entorno hostil. Es decir, sale más caro la enfermedad que la salud, sale más caro en tiempo y en sufrimiento estar enfermo que no. Nadie te garantiza que no vayas a enfermar, nadie te garantiza que vayas a vivir mejor, pero estamos haciendo lo que sabemos que es lo mejor. Y ese mensaje, cuando le dice, venga, un poquito de bicicleta, venga, un poquito de las pesas, venga, suficiente para mañana más, ¿qué tal? Las agujetas, se va viendo, puedes, venga, ¿qué tal? Y es que de verdad, cuanto más desentrenado, antes se nota. Es que esa es la magia del cuerpo, se pelea con la enfermedad, el cuerpo se pelea con la falta de función. Es que yo tengo personas que en la primera semana ya dicen sentirse mejor. Sí, eso además que yo creo que los que estamos aquí, que nos dedicamos también a hacer un poco de rehabilitación cardíaca, lo vemos, ¿no? O sea, vemos la persona que nunca ha hecho ningún tipo de actividad física, que pasó a tener un problema de corazón, y cuando vienen con nosotros a los gimnasios de rehabilitación cardíaca, que claro, existe una motivación muy interesante porque se han visto en peligro en ese momento que tuvieron el problema y lo empiezas a hacer algún tipo de actividad física y ya con muy poco ya agradecen, ¿no? Y esta frase resuena mucho, ¿no? Que se encuentran cuando terminan el programa de rehabilitación cardíaca mejores incluso que antes de haber tenido la enfermedad. Y lo que hemos hecho es ganar mucha condición. Evidentemente su situación cardiológica en algunos casos podemos recuperar la normalidad, en otros no, pero aún así su estado físico general, mental y de hábitos, pues mucho mejor y esto se impacta directamente en la calidad de vida. Total. Bueno, Cristian, no sé si tú querías comentarle algo, Álvaro. Bueno, mira, sobre todo haciendo mención de esto último, ¿no? O sea, que tenemos también la suerte, nosotros que nos dedicamos mucho a este espectro de pacientes, ante ese paciente que tú pusiste de ejemplo, que es del día a día, Rafael, a veces incluso podemos hacerle un poquito más de prueba de valorar cómo es su nivel de fuerza, de valorar cómo es su capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? Mediante una prueba de esfuerzo con gases respiratorios, ver cuál es el punto más débil, pulmón, corazón, fuerza, y establecer un traje a medida, y encima a los 5 o 6 meses volver a mesurar todos esos beneficios, ¿no? Más allá de los beneficios, más allá de las mejoras subjetivas, sino también objetivar, ¿no? Esto lo estamos viendo día a día. Sinceramente, yo nunca he gozado tanto de la práctica de la medicina como hoy por hoy. La tecnología con la que contamos, como tú decías, Álvaro, cada vez nos va aportando más y más y más. Mira, y esto lo pongo en un ejemplo, vino un corredor de montaña de 40 años a la consulta y me dice, hace 3 o 4 días que no me siento bien, no me siento bien. Y le digo, ¿cómo está tu variabilidad de la frecuencia cardíaca? Digo, ¿y eso? Me pregunta. Digo, ¿tenés el reloj? ¿Tenés en tu Garmin? ¿Dormís con él? Sí. Y a ver, muéstramelo. Me muestra la gráfica y se ve Claro, claro, cómo hay un descenso brutal de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de modo tal que no era el momento para ni hacer ayuno intermitente, claro, no claro. era el momento para hacer un entrenamiento de serie, de alta intensidad, y sí tal vez un poco más de reposo, recuperación, etcétera, ¿no? Cosas del día a día que nos pasan, ¿no? Entonces, es increíble cómo también la inteligencia artificial la podemos usar cada vez los smartwatch y todo lo que nos está interrogando constantemente, está sabiendo cada vez más de nosotros y esa interacción entre el médico, el entrenador, entre la tecnología está generando personas que van a vivir más y mejor, totalmente alineado de una Claro. forma, como quien dice, más de los años 2020 para poder generar más zonas azules por todos lados del mundo. Así que en ese sentido, Álvaro, sin duda que esperemos poderte volver a traer aquí, pero antes de despedirnos, ¿no? Porque ya estamos llegando al último, te hemos visto con qué pasión profundizas el ejercicio físico y esa pasión te está llevando prácticamente un sueño Sí. que parece un poco utópico, pero está cada vez más cerca de lo real, ¿no? O sea, háblanos de ese proyecto Sí. que quieres llevar, eh, cómo quieres unificar el ejercicio físico y los pacientes y sobre todo para que sea algo para todos.
exacto, sí. La idea es que todos vivamos en una zona azul. Y déjame que haga un matiz. Esa inteligencia artificial y esos sensores lo que nos van a decir es cómo nos estamos acercando o alejando a la zona azul. Es que habrá uno que diga, oye, tienes que quedar con un amigo y charlar. Tienes que ver una serie divertida. No tienes que ver esta. No lo veamos distópico. Es que igual que el pulsómetro te habla de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y eso a lo largo del tiempo, si es un indicador, una noche quizá no, pues nos va a decir, oye, yo creo que tú ahora mismo ya estás bien de glucosa o ya estás bien de actividad física, no hagas más. Nos va a ayudar a simplemente hacer lo que hacen ellos de forma natural. Y es que uno un día de repente está cansado y no se mueve. Y es que directamente está recuperando. Es decir, él en la cabeza ya tiene interiorizados sus marcadores de daño muscular, de inflamación, ya los tiene interiorizados. Entonces sabe que no tiene que hacer el bruto ese día, pero es que lo hace un perro. Es que un perro se rompe una pata y se sigue moviendo a razón de la pata rota. Y hemos visto que comen menos cuando se rompen una pata y se mueven menos. Lo hemos visto, que comen menos. Ojo, los que han sido educados correctamente. Es decir, esos perros que comen después de los humanos, esos perros que tienen la sensación de que tienen una razón de existir, que quieren y son queridos, que tienen una función, que tienen un propósito vital, esos perros que hacen de perro, no de persona, cuando se lesionan, comen menos cantidad que los que son el perro o que desde el primer día se apodera de la casa. Y ese perro se vuelve loco porque está en un rol para el que no está preparado. Y nosotros nos volvemos locos porque no estamos preparados para el rol de no movernos y de comer mal. Y por eso hablamos de inflamación, intoxicación, pero al final la aplicación, el sensor, llámalo como quieras, al final te dirá, estás en zona roja, muévete a la zona azul. Entonces, ¿cuál es mi proyecto? Pues que para estar en zonas azules en todo hospital haya un gimnasio para que cuando la persona llegue en el entorno más seguro posible se le pueda valorar y darle los rudimentos básicos de fuerza y resistencia para que luego vaya a un gimnasio como cualquier otra persona. Y ese es mi proyecto. Como hoy por hoy la sanidad pública no lo puede dar, insisto, no me peleo con nadie, como no lo puede dar, hay un problema de egos, hay un problema de normativa, de protocolos, como no lo va a dar en el corto plazo, es que vas a un gimnasio o un hospital y parece la cámara de los horrores. El cómo se gestiona todo salvo excepciones, es horrible y se invierte y hay hospitales con gimnasios. Pues yo, ¿qué es lo que quiero? Que empresas privadas pongan dinero y modelo americano. Se compren plazas de gimnasio de tal manera que haya unos entrenadores, unas entrenadoras que tengan ese lenguaje común, esa capacidad de interlocución con vosotros y que cuando vayan al gimnasio simplemente vengan con un informe, que no vendrán con un informe, vendrán con una app, yo ya sabré lo que me vendrá una persona que se llamará fulanito y le diré, fulanito, ¿cómo estás? Pues venga, hoy nos toca bici, hablaré, le animaré, pasará el tiempo, se generan unos datos y el médico podrá, digamos, interactuar con esos datos. En el corto plazo lo tienen que pagar empresas privadas. Y hay empresas muy grandes que claro que quieren que la sociedad mejore. Ya sé que a veces parece conflictivo, ¿no? Empresas que algunas veces las podríamos considerar como parte del problema, al mismo tiempo son parte de la solución. Es cómo funciona el mundo. Nadie es enteramente bueno, nadie es enteramente malo. Todos tenemos contradicciones. Entonces, mi idea es que venga una empresa muy potente y ponga unos cuantos millones de euros y compremos muchas plazas de gimnasio, de tal manera que yo voy a una cadena de gimnasio y le digo, oye, ¿cuáles son las horas valle? Y me dice, pues entre las tal y las tal hay poca afluencia de público. Bueno, y si te compro 1000 plazas, ¿a cuánto me sale esto? Pues a tanto. Entonces, que haya una trazabilidad absoluta del dinero, cuánto nos cuesta preparar los monitores, monitoras. No te puedes imaginar cuántas personas se preparan al año como técnicos en acondicionamiento físico o en ciencias del ejercicio. Es que es una, o fisioterapia, es que son toneladas de personas. Tendrían que pasar por una formación que puede ser online, darles una mini certificación de que entienden el protocolo para entenderse con los médicos y se ponen a trabajar. Y yo quiero que una persona que no tiene medios vaya al gimnasio. Y fijaros, termino con esto. Hace unos años una persona me pidió una factura de mis servicios como entrenador. ¿Tú me puedes hacer una factura? Digo, claro. ¿Sabes por qué? Porque estaba de baja por baja psiquiátrica y le vieron en el gimnasio. Y producto de verle en el gimnasio, estuvieron a punto de quitarle la baja y además incluso meterle en un pleito, porque estaba en el gimnasio. Entonces esta persona dijo, yo necesito que de alguna manera demostrar que alguien me ha dicho que vaya. Y yo puse una factura, servicios de entrenamiento, sugerencias, yo sugerí una serie de cosas y cité en la factura, o sea, delirante, ¿eh? En la factura había citas a estudios científicos. Yo no sé en qué quedó la cosa, pero ese es el nivel. Entonces, la pobreza mata. Entonces, una persona que no tiene medios y le diagnostican un cáncer o que tiene una obesidad invalidante y no tiene dinero,
Sí, a pesar de que le veas comiendo en el burger, puede no tener dinero. A pesar de que tenga un teléfono, puede no tener dinero, porque es que hay gente que solo se enfoca en el mal. Bueno, pues a ese queremos pagarle la plaza de gimnasio y que se integre con personas como otras. No queremos un gimnasio para personas con cáncer. Ya en el hospital, la persona con cáncer habrá sido supervisada por expertos y habrán dicho, sí que puedes ir al gimnasio. Eso es lo que yo quiero, que se normalice, que personas, dos parejas, dos matrimonios de 70 años, los sábados y los domingos, antes de ir a tomar una cerveza, queden en el gimnasio a entrenar. Ese es mi proyecto de vida. Y en el corto plazo tiene que ser financiación privada. Se están moviendo cosas y cualquier día puede pasar. Ya está. Bonito, Álvaro, mira, desde nuestro podcast, obviamente abogamos por eso. Lo que haremos es, además de difundirlo, ponernos en campaña para seguir estimulando esa Lo agradezco acción mucho. espectacular. A colación de esto, esas utopías que existen, ¿no? O sea, donut y comida chatarra, ahí va un 10%, 8%, gimnasio iba 21%. Eh, Bueno, claro, cambiará. al fin y al cabo, si el gimnasio genera un gasto público de lo que es la sanidad a la larga menor, ¿por qué no bajamos el IVA de ese gimnasio, ¿no? O de alimentos saludables, o de etcétera, 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 ¿no? O de actitudes, crear más parques. Todo ese cambio de chip que implica gente que como tú, que vaya haciendo el trabajo que está haciendo, lo vemos constantemente en las redes sociales y sabemos que te podemos buscar en TikTok, en YouTube. Tal es así, mientras estamos haciendo esta grabación, me acaba de llegar un aviso de tu canal de YouTube que dice, ¿estás satisfecho con tu entrenador? Y ese es que bueno, Vídeo, les sí. invito a ver a todo el mundo. Muchas Justo gracias. me acaba de llegar, así que chicos, se los cedo unos instantes para despedirnos y para sin duda citarlo para las próximas veces. Bueno, pues nada, Álvaro, darte nuevamente las gracias por estar aquí en nuestro podcast. Ten por seguro que seguramente te invitaremos nuevamente para seguir profundizando. Creo que el tiempo que hemos estado aquí ha sido oro y que no ha sido suficiente para hablar todas las cosas que queremos hablar, ¿no? Hay que intentar ceñirse un poquito al tiempo y bueno, y por eso lo vamos a hacer de esta forma. Pero muchísimas gracias y desde luego, evidentemente, todo nuestro apoyo para ese plan estupendo que tienes entre manos. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, Cardiólogos 360 comparte esa idea, creo que sería fundamental y así como en diferentes países del mundo hay una aportación, financiación o mejora para mejorar la alimentación, pues que sea igual con la actividad física y también con la parte emocional, que como bien tú has dicho, los tres pilares donde se basa un envejecimiento en condiciones. Muchas gracias. Yo solo añadir, bueno, primeramente, gracias, me añado los agradecimientos, pero que aparte de nuestro apoyo, aparte del apoyo económico, yo creo que los cardiólogos y sobre todo, como tú dices, hay muchos médicos que están en esta línea y que quieren aprender, pero no se le han dado las herramientas. Creo que, al menos yo me pongo voluntaria, y creo que todo Cardiólogos 360 estamos voluntarios para hacer esta formación a esas personas profesionales del deporte que están un poco alejados de la medicina y que para establecer esta comunicación, ¿no? Este lenguaje común que queremos establecer entre los dos y para ello ambos necesitamos formación, ¿no? Sí, además que yo os he conocido hoy, pero yo tenía en mente que la parte cardio iba a ser Cristian y ahora evidentemente vosotros. Tengo tan visualizado cómo va a funcionar que ya sé las personas que van a estar en cada área. Es que lo tengo claro. Dicen lo de la visualización. La visualización funciona cuando trabajas. Solo visualizando, pues no. Las cosas no. Yo de pequeñito quería mover los objetos y no se movían. Al final te tienes que levantar, ¿no? Pero efectivamente tienes que querer, ¿no? Y ya tengo claras las áreas, las formas en las que me voy a comunicar, que quiero evitar todos los conflictos, cómo puedo debatir con personas que se supone que no debería debatir. Voy a hablar con culturistas que toman química, voy a hablar con personas que son adictas a diferentes sustancias y circunstancias de la vida. Voy a hablar en teoría con las personas que son parte del problema para decirles, oye, en 2030 tiene que haber un renacimiento, vamos a poner esa fecha que nada tiene que ver con la Agenda 2030, pero que de aquí a 5 o 10 años sí que haya un cambio de paradigma real y que muchas empresas estén ganando dinero con la salud y no con la enfermedad. Insisto, es que solo quieren ganar dinero. Entonces, con que les demos una razón, es así. Y yo no me voy a enfrentar con nadie y les voy a convencer que se puede ganar dinero con la salud.
cuenta con unos compañeros para ayudarte y bueno, tanto Rafael como María son increíbles también para cuando quieras participar, llevarlos a tu podcast, tus espacios y hacer como me hiciste conmigo, ¿no? Bombardeado de preguntas y que son esas preguntas que uno le da pena cuando la charla termina, ¿no? O sea, Claro que sí. Chicos, de mi parte y para todo el público, Gracias. una vez más, muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todo el público. Seguimos en constante aprendizaje y será hasta el próximo capítulo de esta serie de Zonas Azules. Estupendo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.